Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una de las paradojas más increíbles de la historia de la ciencia y la medicina. Y vamos a hablar de un hombre, Franz Mesmer. A ver, la historia suele recordar a las personas en blanco o negro, ¿verdad? O son genios indiscutibles o fraudes totales. Pero la historia de Mesmer, vive en una zona gris que es francamente fascinante. Vamos a desentrañar cómo sus métodos, que en su momento fueron el hazmerreír del mundo científico, terminaron transformando por completo lo que sabemos hoy sobre la mente humana. Es una locura. Y eso nos lleva a la gran pregunta de esta exploración. ¿Cómo es que un marginado, alguien caído en desgracia, cambió la medicina moderna? Es algo que nos deja pensando. Estamos hablando de un personaje del siglo XVIII que fue investigado, expuesto y literalmente expulsado de la alta sociedad por vender tratamientos que sonaban a pura magia. Pero aquí está el giro. Al intentar desmentir sus afirmaciones más locas, la comunidad científica tropezó, casi por accidente, con algunos de los conceptos más fundamentales de la psicología clínica moderna. Un verdadero misterio histórico. Sección 1. La máxima paradoja médica. Para entender esta paradoja, hay que ver el final de su vida. Mesmer murió en el exilio, en la más absoluta oscuridad en Alemania por allá en 1815, totalmente desacreditado. Pero, y es un gran pero, su apellido y esos descubrimientos accidentales siguen súper presentes en la medicina, en la terapia y hasta en las palabras que usamos todos los días. Para entender cómo pasó esto, primero tenemos que entender qué era lo que él creía. Su teoría principal era el magnetismo animal. O sea, hoy en día esto nos suena a misticismo, a cosas de la nueva era, ¿no? Pero el punto clave aquí es que Mesmer creía de todo corazón que estaba lidiando con una fuerza física inmedible. Basándose en la física de Isaac Newton, él decía que existía un fluido universal, algo invisible, que creaba una especie de marea dentro del cuerpo humano, y que esta marea era fuertemente influenciada por las estrellas y los planetas. Él no se veía a sí mismo como un mago, para nada. Se veía como un científico de la Ilustración descubriendo los secretos invisibles de la naturaleza. Sección 2. El ascenso del magnetismo animal. Y esta teoría no se quedó acumulando polvo en un libro, se convirtió en una verdadera locura que arrasó con las grandes capitales de Europa. Todo arranca en 1766 con una tesis doctoral que la verdad sonaba más a astrología que a otra cosa. Luego, para 1768, gracias al dinero de su matrimonio, abrió una clínica en Viena. Ahí tuvo su primer gran éxito usando imanes para curar a una paciente llamada Franzl Osterline. Pero claro, la alegría no duró mucho. Su reputación se fue al suelo tras un escándalo terrible cuando intentó curar a una famosa pianista ciega, María Teresa von Paradis. Esto lo obligó a huir. Sin embargo, ese tropiezo solo preparó el terreno para 1778. Se mudó a París y ¡pum!, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, lo que inevitablemente sentó las bases para su espectacular caída en 1784. Ahora, para entender por qué tanta gente hacía fila para verlo, echemos un vistazo a la lógica, un poco extraña pero muy estructurada, de sus tratamientos. Pensemos que en esa época nadie sabía qué eran los gérmenes. Mesmer propuso que las enfermedades simplemente eran causadas por bloqueos en ese flujo del fluido universal. Y aquí viene la parte más llamativa de su método, el paso 3, la crisis. Para quitar ese bloqueo y curar a la persona, el paciente tenía que pasar por episodios intensos, estamos hablando de convulsiones, ataques de risa o desmayos. Mesmer creía que esta reacción tan violenta que él mismo provocaba era la prueba visual y absoluta de que el fluido por fin se estaba desatascando. Sección 3. La infame bañera de curación. Claro, provocar desmayos y convulsiones persona por persona no era para nada eficiente cuando tenías a cientos de aristócratas franceses haciendo fila en la puerta. Esto nos lleva al punto máximo del teatro médico en París, el invento que lo hizo inmensamente rico y famoso, el baguette. Imagínense esto, una enorme tina de roble justo en el medio del salón. Adentro, agua que él decía haber magnetizado, mezclada con vidrio y limaduras de hierro. Los pacientes se sentaban en círculo agarrando unas varillas de hierro que salían de la tina, supuestamente para conducir el fluido directo a sus cuerpos. Y mientras tanto, Mesmer se paseaba por la sala vistiendo unas túnicas extravagantes de color lila, tocando a la gente con una especie de varita mágica. Y por si fuera poco, todo esto ocurría con música de fondo de una armónica de cristal, vibrando para calmar los nervios. Hasta la mismísima María Antonieta era fanática de este espectáculo. Era una puesta en escena teatral alucinante, pero recordemos, respaldada por afirmaciones médicas que ellos tomaban muy en serio. Pero con el tiempo, el ego de Mesmer, al igual que sus teorías, se infló muchísimo. Llegó un punto en el que se deshizo por completo de los imanes físicos. Y llegó a una conclusión que es una locura, afirmando literalmente, soy un imán natural.
Sí, empezó a creer que ese fluido magnético mágico vivía dentro de su propio cuerpo y que él tenía el poder de magnetizar cualquier cosa. Podía ser agua, árboles, perros e incluso personas con el simple hecho de tocarlos o de mirarlos fijamente. Y fue exactamente este nivel de grandiosidad lo que empezó a traer el tipo de atención que nadie quiere. Sección 4. La primera prueba de placebo. Las afirmaciones de Mesmer se volvieron tan ruidosas, tan masivas y tan problemáticas para los médicos tradicionales que el mismísimo rey Luis XVI de Francia dijo basta y decidió intervenir. Y ojo, el rey no mandó a cualquier persona, reunió a lo que sería el equivalente del siglo XVIII de un equipo de superhéroes de la ciencia. La Comisión Real incluyó nada menos que al padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, y al brillantísimo inventor y diplomático estadounidense Benjamin Franklin. Tenían una misión clarísima: usar el método científico y las matemáticas para investigar y finalmente desmantelar el trabajo de toda la vida de Mesmer. Y la manera en que lo hicieron fue simplemente una genialidad absoluta. Benjamin Franklin se inventó lo que hoy todos conocemos como un ensayo a ciegas. Es literalmente como una historia de detectives. Franklin hizo que uno de los seguidores de Mesmer magnetizara un árbol específico en su jardín. Luego trajeron a un niño que supuestamente era súper sensible a este fluido, le vendaron los ojos y le pidieron que encontrara el árbol magnetizado. El resultado fue revelador. El niño fue y se abrazó a un árbol completamente diferente, uno normal, y de inmediato le dio un ataque y se desmayó con todos los síntomas de la famosa crisis. Esto fue el golpe final. Probó de manera definitiva que el tal fluido magnético físico no existía. Todo el fenómeno era puramente psicológico, era el inmenso poder de la imaginación. Sección 5. El padre accidental de la psicología. Después de esa investigación real, parecía que todo había terminado, ¿verdad? Mesmer fue desterrado, etiquetado como un fraude total, y el magnetismo animal quedó estrictamente prohibido en cualquier práctica médica seria. Pero aquí viene el giro increíble. Al intentar destruir a Mesmer, esta comisión científica validó accidentalmente el gigantesco poder de la mente. Es impactante ver la cantidad de sectores modernos que nacieron directamente de los métodos de Mesmer y de cómo lo desmintieron. A ver, primero, sus seguidores se dieron cuenta de que podían inducir esos estados de trance profundos sin los espasmos locos y sin usar imanes. Años después, James Braid llamó a esto hipnosis. Segundo, ¿recuerdan el experimento del árbol de Benjamin Franklin? Bueno, ese fue en realidad el primer estudio científico a gran escala del efecto placebo en la historia. Demostraron que la simple creencia en un tratamiento es lo que causaba la sanación. Además, toda esta idea de una fuerza vital invisible es el abuelo directo en Occidente de prácticas modernas como el Reiki. Y por último, Mesmer fue el primero en demostrar empíricamente que la conexión, ese rapport entre el médico y el paciente, es en sí misma una herramienta de sanación poderosísima, algo que sentó las bases para el trabajo de Sigmund Freud y toda la psicoterapia moderna. Una locura. Sección 6. Un legado fascinante. Es de verdad increíble pensar cómo una teoría que estaba tan equivocada científicamente pudo abrir tantas puertas correctas. Y el impacto cultural que dejó la bizarra vida de Mesmer fue gigantesco, incluso mucho después de que su fama desapareciera. Porque Mesmer no solo atendía a la élite europea, él era parte de ella. Era íntimo amigo de la familia Mozart e incluso era un virtuoso tocando la armónica de cristal. Wolfgang Amadeus Mozart encontraba los métodos de su amigo tan teatrales, tan absurdos, que decidió inmortalizarlos en su famosa ópera Così fan tutte. En una escena, un personaje finge ser un mesmerista y usa un imán gigante para lograr una curación milagrosa de un veneno. Nos demuestra que incluso en esa época, la línea entre la medicina seria y el puro entretenimiento era delgadísima. Y por supuesto, no podemos dejar de lado su legado lingüístico. Varias décadas después de su época de gloria, la palabra inglesa mesmerize, que se traduce como mesmerizar, entró al diccionario y se sigue usando hasta el día de hoy, apareciendo a veces en el español literario. Pero, originalmente, no significaba simplemente estar cautivado o hipnotizado por algo bonito como lo usamos hoy. Significaba literalmente ser puesto en un estado de trance médico por un practicante del magnetismo animal. El nombre de un médico deshonrado, expulsado por la puerta de atrás, se terminó convirtiendo en una pieza permanente de nuestro vocabulario. Para ir cerrando este análisis, quedémonos con esta idea. Franz Mesmer tropezó a ciegas con el asombroso poder del subconsciente humano. El problema fue que intentó explicarlo usando las reglas de la física de su época en lugar de usar la psicología. Estaba completamente equivocado en el mecanismo, sí, pero tenía toda la razón en cuanto al efecto que lograba. Sin sus extravagantes túnicas lilas y su tina de roble, es muy probable que la humanidad hubiera tardado décadas en descubrir esa profunda e innegable conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Y esto nos deja con una reflexión bastante intrigante.
Al observar las prácticas alternativas o marginadas que vemos hoy en día, vale la pena preguntarnos, ¿qué verdades ocultas podrían estar esperando ahí, listas para hacer los grandes descubrimientos de la ciencia del mañana?